Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al cuarto video de la clase sobre estadística descriptiva. Vamos a los box plots, los gráficos de caja. Estos sí que son útiles. Son unas cajitas los box plots que representan los percentiles, que se basan en los percentiles, y dan harta información. Nos da información sobre simetría, outliers, nos dicen dónde está la mediana, los rangos intercuartiles. Todo eso en una sola visualización. Son unidimensionales, entonces reciben un vector y construyen básicamente un rectángulo eh, con el primer y tercer cuartil, cuya altura entonces es el rango intercuartil, la mediana está justo dividiendo el rectángulo por la mitad, y a los rectángulos se ponen dos brazos que se basan en multiplicarle a los extremos 1,5 el rango intercuartil. ¿Ya? Eso estaba basado un poco en la distribución normal que vamos a ver más adelante, y ve más o menos que generalmente las cosas que están más allá de los brazos se consideran outliers porque son muy poco probables de ocurrir en un contexto de una distribución normal. Entonces, al igual que cosas como kurtosis, skewness, mediana, el boxplot nos da rápidamente una forma visual información sobre simetría, la distribución, tendencia central, dispersión también. Por ejemplo, si la mediana no está en el centro del rectángulo, uno puede inferir que la distribución no es simétrica, uno puede ver outliers, y se ven así. Así se construye un boxplot. Entonces se hace una cajita que su largo del rango intercuartil. Acá está el primer cuartil, que es el percentil 25, el tercer cuartil, que es el percentil 75. Tengo aquí la mediana, y acá en los extremos hago unos brazos acá, que son del largo de 1,5 el rango intercuartil. Este es el brazo inferior y este es el brazo superior. Y uno considera todo lo que está más allá de los brazos como outliers. Y está inspirado en la distribución normal. O sea, cuando los datos son muy poco atípicos o son viendo una distribución muy distinta a la normal, hay que, sobre todo la interpretación de los outliers, tomarlo con cuidado, no tomárselo tan en serio a veces. Porque hay datos, cuando una distribución es muy distinta a la normal, eh, puede ser, por ejemplo, las distribuciones con colas más gordas, los extremos son mucho más probables. Entonces, en ese sentido, la interpretación de outlier del boxplot no es necesariamente la mejor. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos la distribución normal, vamos a ver efectivamente qué significa, cuántas desviaciones estándares tienen cierta probabilidad y todo eso. Pero generalmente en una distribución normal los valores más allá de 3 desviaciones estándares son bien poco probables. Entonces eso tiene que ver con el largo de los brazos y los rangos intercuartiles. Eso, entonces por eso esa es la forma que el boxplot considera estos valores de aquí para allá súper poco probables según la gaussiana, y por eso los considera típicos. Yo lo uso un montón. A mí me encanta hacer boxplots cuando me enfrento a datos nuevos. De forma nativa pueden hacer con el comando boxplot, le pasan el vector que quieren sacar el boxplot, le pasan la leyenda y así lo sacan. Entonces aquí lo tenemos. Pero lo interesante, y eso aquí también le pueden pasar fórmulas, por ejemplo, sepal length en función de species. Y eso es súper interesante porque ahí tengo un boxplot que a mí me encanta cuando tengo una variable categórica y una variable numérica. Hago esta función en R con la cola de chancho. Y tienen esto de acá, y esto es súper interesante porque uno directamente, como lo hacemos con Summary, pero de manera visual puede ver sepal length cómo varía entre una especie y otra. Entonces puede ver que las medianas son distintas, puede ver que Virginica tiene un outlier aquí, puede ver un poco la dispersión con los rangos intercuartiles, puede ver qué tan simétrico o asimétrico es esta distribución en base a ver qué tan al medio está la mediana. Así que bien valioso hacer estos boxplots. Y uno puede también hacer varios boxplots en uno. Acá hice boxplots para todos los atributos del iris. Acá no los tengo numéricos, acá no los tengo separados por categoría. Pero igual es interesante entender cómo varía cada uno de los atributos, dónde está su mediana, su media. Cuando son atributos de escalas muy distintas, este tipo gráfico no tiene mucho sentido. Pero acá todo centímetros, así que tiene interpretación. Eso uno también los puede hacer en ggplot2. Son un poco más, quedan un poco más bonitos, de hecho. ggplot2 es el comando ggplot y uno le da como la aesthetic, está como la estética. Y acá le dice cuál es la variable x, la y.
y después uno le explica que esto es un boxplot. Semánticamente uno le va agregando cosas. Y se ven así, se ve un poco mejor. Son más bonitos los boxplots de ggplot2. Las leyendas quedan mejor. Eso, pero conceptualmente es lo mismo. Boxplots, súper útiles para entender distribución. Acá lo mismo que tengo en las slides, exactamente lo mismo que le acabo de mostrar. Y ya estamos llegando a la recta final. Los scatterplots son los clásicos, son los diagramas de dispersión, ¿no? Básicamente uso el eje cartesiano para ver dos atributos. Son de dos dimensiones. Entonces tengo dos vectores numéricos del mismo largo. Por ejemplo, dos columnas de una tabla. Y decido cuál es el eje X, cuál es el eje Y. Y entonces cada ejemplo es un punto, según su valor del eje X y el eje Y, que son estos dos atributos. Si tengo otros atributos más como categóricos, puedo usar el tamaño de los puntos, la forma de los puntos, el color, para tratar de meter más dimensiones en mi visualización. Por default, R, si le paso dos vectores numéricos y pongo plot, me va a hacer un scatter plot. Y también puedo hacerlo con fórmulas, que son, las vamos a usar harto los modelos lineales. Por ejemplo, Y en función de X. Entonces, plot de Y en función de X equivalente a plot de X, Y. Y si tengo un data frame con varios atributos numéricos, si hago pairs, me va a hacer un scatter plot de todos los pares, de todas las combinaciones. Y eso a nivel exploratorio es súper, súper útil. Entonces, juguemos acá, hagamos un plot acá de sepal width en función de sepal length. Y está aquí. Acá le hago un zoom en RStudio para que lo puedan ver. Perfecto. Entonces acá puedo ver sepal width, sepal length, y acá le puse los colores según la especie. Eso lo puse acá. Call species. Entonces, le digo que el símbolo de color sea la variable categórica species. Y esto equivalente a, en vez de la función, decir cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Acá les dije este es el eje X, este es el eje Y y es el mismo. Pero acá lo único que le cambié fue que el carácter también, que es el símbolo que uso para cada punto, digo que son números eso, y tiene un símbolo, cada número un símbolo distinto, entonces me considera el factor de la especie como el número a poner. Y lo único que gano ahora que tengo para las especies distintas, además de colores distintos, tengo un símbolo distinto, ¿no? Un círculo, un triángulo y un más. ¿Qué más? Le puedo agregar una leyenda acá también, ¿no? Y acá tengo una leyenda. No está muy bonita la leyenda con plot clásico. Con ggplot2 puedo hacer lo mismo. ggplot le digo que en el eje X y eje Y, el color digo que es la especie y digo que los puntos son de este tipo, ¿no? Tamaño y shape. Generalmente se ven más como sale esto, se ven más bonito. Me gusta ggplot2 que te da los cuadriculados de los ejes. Las leyendas siempre quedan mejor puestas. Eso. Así que útil para explorar datos los scatterplots, son bien tradicionales. Y si yo le doy un dataset con plot, me hace los pares. Me gusta pairs. Y acá tengo los pares. Y acá tengo los pares. Mucho mejor. Debería sacar la variable categórica, ¿no? Acá mete mucho ruido. Entonces acá lo tengo sin la variable categórica y le tengo puesto más cosas. Más color y todo. Este se ve bonito. Ahí. Este es valioso, ¿no? Acá tengo todos los scatterplots para todas las combinaciones. Sepal length contra sepal width, sepal length contra petal length, y ahí uno va viendo con las filas las columnas. Este es un buen plot, son buenos plots. Pairs. Entonces con pairs hago todos los scatterplots, ahí están lo que le puse, acá está el mismo gráfico que ya les mostré con ggplot2. Y acá tengo para todas las especies, ¿no? Usando símbolos distintos para cada especie y colores distintos para cada especie. Y acá tengo todas las combinaciones de scatterplots. También hay scatterplots en 3 dimensiones. Yo generalmente nunca los hago porque nunca se ven bien. En Iris se ven bien porque son poquitos datos, pero se puede.
En R hay una librería que se llama Scatterplot 3D, la pueden instalar con install packages, cargar la library y básicamente le tienen que dar el eje X, Y, Z y con los colores y los puntos. Y salen así. Acá se entiende bien. Petal width con sepal width se pueden ver bien los clusters que son distintos para cada tipo de flor. Ejecutémoslo para que me crean que este código funciona. Ahí está. Ya. Esto es un scatterplot 3D. Y lo último que vamos a ver aquí son los gráficos en coordenadas paralelas. Que son una forma de poder visualizar datos en más dimensiones. O sea, claramente los scatterplots nos limitan a 2 dimensiones en un plano, 3 dimensiones con profundidad. Pero si quiero más dimensiones tengo que ver con los tamaños de los puntos y visualmente no son muy útiles. Entonces los gráficos de coordenadas paralelas cambian el paradigma. Dicen en verdad que los ejes en vez de ser perpendiculares son paralelos. Entonces si tengo más atributos los voy poniendo uno paralelo al otro. Y cada ejemplo en vez de ser un punto es una recta. Y una recta que es una trayectoria de un atributo a otro. Entonces escalo todos los atributos para que tengan la misma escala y entonces cada punto es una recta, una trayectoria. Entonces puedo entender así grupos de ejemplos. Acá lo hice con la librería más. Pueden hacer gráficos de coordenada paralela para iris. Entonces tengo los 4 atributos, sepal length, sepal width, petal width. ¿Se dan cuenta? Cada atributo ahora es un eje paralelo en vez de perpendicular. Y cada punto una trayectoria. Entonces digo, este punto tenía un valor alto en sepal length, un valor relativamente alto en sepal width, un valor relativamente alto en petal length y un valor relativamente alto en petal width. Y uno puede ver que el color es la especie. Entonces uno puede ver que claramente se nota que por lo menos la especie negra de acá tiene un patrón claramente distinto. Así que es una forma de hacerlo. Este curso no está muy enfocado en visualización de datos, solamente lo damos acá como una pincelada para que pueda servir en su exploración. Pero el grueso de este curso es pensamiento estadístico y vamos a entrar en la inferencia principalmente. Así que esta clase tómensela como nivelación y insisto, si hicieron minería de datos, esto ya lo tienen que haber visto. Entonces, conclusión para cerrar esta clase, segunda clase más a nivel nivelación de exploración de datos, estadística descriptiva, es que aprendimos cómo describir un dataset usando métricas de estadística, resumen y visualizaciones. Y la idea es poder tener una idea general de los datos con los que estamos trabajando. Y con eso terminamos esta clase y ya la próxima vamos a empezar a hablar de probabilidades, que es un repaso más duro. Vamos a entrar con matemáticas. Para después, con eso terminar la unidad de los fundamentos del pensamiento estadístico y poder empezar a hablar de inferencia. Eso, muchas gracias, nos vemos, que les vaya bien. Chau, chau.